Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline. Fíjense, el tutorial del día de hoy le voy a enseñar a tejer estos hermosos aretes. Miren qué lindo. Es fácil de tejer. ¿Ven? Espero que el contenido sea de su agrado. Así que quédense hasta el final para ver el paso a paso. Comencemos. Miren los materiales que vamos a utilizar. Hilo, estos colores, número 8, número 6. O puede ser número 8 todo, para que salga bien pequeñito. Que si lo ponemos un número 6 va a salir más grande nuestra flor. Vamos a utilizar base para el arete, para enganchar, 2. Vamos a utilizar entonces para el par 2 alambritos de esto. Miren. Tijera, un poquito de pegamento, agujeta 0.75, esto es para darle vuelta al alambre y para enganchar la base, pegamento y un platito para endurecer. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tejer estas flores. Voy a comenzar a tejerla de otro color, pero es la misma flor. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Luego hacemos nuestro nudito. Entonces vamos a tejer 8 medios puntos. Esto lo vamos a dejar por si queremos pegarlo de algo. Entonces 1, 2, 3. Con este hilo corto vamos a cerrar. Y vamos a unir aquí. Este es mi primer punto. Punto deslizado, un nudito y aquí cortamos. Cambio de hilo. Esto lo cerramos ahora, este huequito aquí. Tiene que ser 8 pétalos o puede ser 10 como ustedes quieran. Entonces vamos a dejar un poquito aquí para asegurarnos y vamos a jalar aquí un puntito, así un lacito nudo. Uno, 2. Si lo quieren más grandecito pueden hacerlo de 3 cadenitas. Entonces en el mismo punto, un punto alto con una lazada. 1, 2. En el mismo punto vamos a hacer un punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Ya tenemos nuestro primer pétalo. Bajamos al otro huequito, nuestro próximo medio punto, y vamos a hacer un punto deslizado. Uno, 2, una lazada para hacer, miren, el mismo punto, un punto alto. Entonces 1 y 2.
jalamos aquí, punto deslizado, ya van 2. Entonces voy al próximo con punto deslizado, 2 cadenitas, una lazada, el mismo punto, 2 cadenitas, punto deslizado, entonces aquí en el próximo hago mi punto deslizado, así, hacemos un nudito aquí, cortamos, ponemos esto para acá. Miren qué linda nuestra cosita. Vamos a achicar este hilo aquí, que es el centro. Entonces ahora vamos a coger un poquito de esto y vamos a ponerle el endurecedor que siempre utilizo, este pegamento. Miren qué linda. Entonces con esta parte vamos a hacer las formitas, uno por uno. Me olvidó pedirle un pañito para ir limpiando esto, pero como esto no es tóxico, voy a poner aquí. Entonces le vamos dando las bonitas. Entonces vamos a dejar para el tallito, miren, vamos a dejar más o menos esa cantidad, así, 4 deditos, esa es la distancia. Entonces vamos a hacer nuestro primer nudito para hacer las cadenitas. Son 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras más grande quieran la hojita, más tejen. 8. Una para subir y vamos a hacer en el punto 8. Y ténganme paciencia porque no tengo lupa para ver mejor. Tejí un medio punto, una lazada, otro medio punto pero con una lazada, otro medio punto con una lazada, puse aquí un punto alto, una lazada, otro punto alto,
con una lazada. Mire, 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3. Ya comenzamos a hacer medios puntos con una lazada. Hicimos 3 aquí, vamos a concluir con 3 medios puntos con una lazada, así como vamos a desbaratarlo, así como comenzamos aquí. Comenzamos con un medio punto, después con 2 puntos, con 2 medios puntos con una lazada. Entonces así vamos, tenemos 1 y 2 medios puntos. En el próximo un medio punto, entonces vamos a tejer 1 y 2. Entonces este hilo lo ponemos, vamos a tejerlo, ponemos para abajo un medio punto, vamos a repetir lo mismo. En el segundo fue un medio punto con una lazada. Acuérdense que no tengo lupa y me tomo mi tiempo para mirar. En el próximo igual, medio punto con una lazada. En el próximo fue un punto alto con una lazada. En el próximo un punto alto con una lazada. Entonces aquí son, como hicimos aquí, medio punto con una lazada. En el próximo medio punto con una lazada. En el próximo un medio punto. Y aquí terminamos nuestra hojita diferente. Cortamos a la distancia. Entonces ahora hacemos un nudito. Miren, entonces ya tenemos lista nuestras hojitas, 2 y 2 flores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar aquí este blanco, pero el rosadito no. Y entonces esta flor la vamos a pegar de esa hoja, por eso no necesitamos este. Miren, ya está endurecido y todo. Vamos a coger una hojita del lado derecho, un poquito de pegamento, estos dos aquí. Entonces vamos a unir esta flor con este bastoncito.
un poquito del mismo pegamento que endurezco, no sino el pegamento. Entonces lo pongo aquí para que pegue. Lo dejamos poner en un platito, aquí que se seque y listo. Miren qué lindo quedó. ¿Qué les pareció el tutorial del día de hoy? Espero que le haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, comenta, comparte, suscríbete si aún no lo has hecho. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye.